Lecturas amenas, crónicas, cuentos y relatos presenta Glamour y Revolución por Wendy Guerra. Si revisamos imágenes de La Habana a inicios de los años 60, si repasamos las fotografías de nuestros padres y abuelos en las primeras décadas de la Revolución, notamos un ambiente de efervescencia y elegancia semejante al que atesoran los franceses en su compilación en blanco y negro de los años 60. Un poco más tarde, el cliché del barbudo, el delirio que despertó como un virus el canon guerrillero de esos primeros años de vida emergente y prêt-à-porter, descartó la posibilidad de tiempo o espacio para el cuidado o la contemplación del ser. El cuerpo en los años 60 y 70 empezó a ser una herramienta de trabajo, defensa y reconstrucción. La ideología minaba los espacios estéticos. Una mujer demasiado arreglada desentonaba con la afinación revolucionaria. Una compañera elegante no estaba a la altura de los tiempos y se necesitaban un uniforme y un rostro verde olivo para instruir y transitar, de modo colectivo, los años duros. Tanto las circunstancias económicas tras la crisis de los misiles como el desabastecimiento, así como los prejuicios machistas que trazaron los límites ideoestéticos permitidos en estos años, conspiraron con la conservación de la belleza en la mujer revolucionaria. El hombre nuevo no debía ser bello. Cuenta la leyenda que la famosa modelo cubana Norca Corda, esposa del importante fotógrafo Alberto Corda, autor del canónico retrato del Che Guevara, desfilaba en la Casa Dior de París y regresaba a Cuba en los años de verdadera efervescencia política a vestir de miliciana y enfrentar cada uno de los dramas y las carestías que nos generó la crisis. ¿Cómo hemos podido resistir y poner a salvo nuestra belleza, coquetería y glamour tropical en la profunda privación? ¿Cómo convertir el revés en victoria y, más allá de la consigna, seguir siendo hermosas con recetas orgánicas, naturales, en un país sin recursos, devastado, en un país donde el sol, la sal y la alimentación conspiran con la armonía de nuestros cuerpos? Recetas de resistencia. Mascarilla de pepino para la cara, mascarilla de aguacate para el pelo, rizador de pestañas a base de betún para limpiar zapatos, bronceador hecho con mantequilla y yodo, si hubiese mantequilla o yodo, bistec de toronjas para sustituir la carne, chícharo tostado para aumentar el escaso grano de café, vestidos hechos con forros de trajes reciclados, refajos convertidos en minifaldas. La lista sería interminable. Litera Cuba. Pasé mi adolescencia en un albergue mixto de hembras y varones en la escuela de arte. Los ciclones o el mal tiempo tumbaban los tabiques o compartimentos que servían para dividirnos, y era entonces cuando los cánones sexuales se desvanecían. El mapa de las diferencias de género se fue borrando poco a poco y nuestra promiscuidad se volvió parte fundamental, ingrediente primordial de la memoria colectiva. En Cuba les llamamos bloomer a las bragas, bombachas o panties. Recuerdo la tendedera suspendida en el cielo del albergue. Ese lugar donde dormir o ducharse era una verdadera apuesta colectiva con ciertos toques de drama, relajo, delirio creativo y una inconsciencia absoluta de la situación de desamparo a la que nos exponíamos. Ese sentimiento de resistencia es el que hasta hoy nos conserva unidos a sus protagonistas, ahora primeros bailarines del Royal Ballet, artistas visuales con obras en las colecciones permanentes del MoMA o el Reina Sofía, o connotados actores y dramaturgos cubanos, pues todos crecimos juntos en un estado de hacinamiento absoluto. Los bloomer expuestos sobre las literas, intervención pública sobre nuestros pocos, breves asuntos privados, delatando nuestras biografías.
¿Tenemos vida privada los cubanos? No. Lo privado aquí sigue siendo sospechoso. Cada uno de esos Bloomer cuenta una historia, narra un estatus. Se decía que en Cuba nunca hubo clases sociales, pero las bragas cuentan lo contrario. Crecimos en un país donde podías comprar un solo juego de ropa interior al año. Se hacía mediante la libreta de abastecimiento por los cupones O22, E13 o A12. Dichos cupones también servían para adquirir telas, agujas, hilo y sábanas de algodón. Así que debías elegir entre ropa interior o sábana para taparte. Si deseabas obtener un poco más de cada uno de los artículos, tenías que contraer matrimonio. El Estado ofrecía una serie de artículos de primera necesidad, bebidas o dulces, para aquellos que querían celebrar su boda en medio de estas circunstancias económicas. ¿Cuántos amigos se casaban para poder comprar una plancha, una caja de cerveza, un pastel de bodas, el famoso cake cubano, frazadas, sobrecamas y ropa interior? Era justamente el Palacio de los Matrimonios quien te otorgaba esa concesión especial. Muchos me pidieron matrimonio solo para adquirir algunos de estos artículos de primera necesidad. Yo siempre me negaba. Bloomers rotos, gastados, remendados, todos tenemos. Piezas de nylon con elásticos vencidos, calurosos, descoloridos y amorfos. Pieza perteneciente con certeza a quien nunca tuvo familia en el extranjero. Los padres de esta chica vivían únicamente de su sueldo. Eran obreros, campesinos, revolucionarios convencidos, seres austeros que muy poco tenían para dar a sus hijos. Bloomer mata pasiones socialistas. Lencería de algodón, siempre enorme, muy poco sexy, repleta de ositos Misha con florecitas azules o moradas y fondo blanco, caprichosos copos de nieve y matrioska sonriente. En esta familia había sin dudas un estudiante en la antigua Unión Soviética o un diplomático en la otrora campo socialista. Tal vez una hermana casada con un alemán democrático, técnico extranjero. Bloomer de encaje nuevo y colores brillantes de afuera. O los famosos semanarios que reflejaban los días para usarlos. De esta compañera había que irse despidiendo, pues con certeza muy pronto desertaría. Tenía a su abuela, tía o hermana en Miami o Madrid, alguien que seleccionaba a distancia prendas sexys para salvar a esa adolescente de la cruda estética socialista. Ella siempre prestó sus prendas para que el resto saliera con el novio de turno. ¿Dónde vivirá hoy esta compañerita? ¿Cuántas perdieron la virginidad con ese Bloomer prestado? Existe una filosofía de la escasez escrita desde las literas de nuestros albergues. Narrativa que desecha el pudor y asume el gregarismo como herramienta de resistencia. Varias de nuestras novelas parten de este canon, es evidente. Hija de una humilde intelectual de izquierda, transité mi adolescencia sin ropa interior. La cultura del albergue, el puesto de arriba en la litera del internado, es un lugar de privilegio para el escritor, el paisaje después de la batalla, una verdadera clase de litera Cuba, autoficción descarnada y al desnudo. La liberación de la mujer en Cuba. Mi madre decía que la liberación de la mujer no era una consigna, sino tener una lavadora eléctrica y una lata de conservas para sacar urgente un plato de comida tras sus largas jornadas en la emisora de radio donde trabajaba. La liberación de la mujer, en su caso, consistía en encontrar cosas prácticas que le facilitaran la vida, y así continuar ocupándose de las tareas sociales y de mí. Pasaba 12 horas esperando en el carro de transmisiones para transmitir al pueblo la llegada de varios presidentes del antiguo campo socialista. Erich Honecker, Nicolae Ceausescu, Leonid Ilich Brezhnev.
Las presiones ideológicas, las medidas de seguridad, las multitudes la ponían muy nerviosa. Al llegar a casa, ¿qué le esperaba? Una niña pequeña, nada o muy poco para cocinar, un montón de ropa sucia y loza por fregar sin apenas detergente. Si bien es cierto que Aide Santa María y Celia Sánchez fueron figuras indiscutiblemente populares y queridas por los cubanos, siempre conservaron una discreción política que les permitió trabajar en segundo plano sus proyectos sin afectar al protagonismo de la jefatura de los hombres. Hoy, sin embargo, las cosas han cambiado. Es común ver enfrentamientos entre mujeres y policías. Ellas quieren marchar y ellos impiden la marcha. Las damas de blanco, por ejemplo, reclaman el derecho a marchar pacíficamente por la liberación de sus hermanos o esposos detenidos por motivos políticos y son a menudo reprimidas. También leemos textos de blogueras que, desde Cuba, describen con independencia su realidad. Además, las mujeres cubanas abren poco a poco sus negocios privados, desertan del llamado sector estatal, buscan su autonomía y la defienden de los obstáculos del poder. Mi madre murió demasiado joven, pero me gustaría preguntarle, ¿será todo esto parte de una nueva liberación de la mujer? ¿Tendremos algún día una presidente cubana? Sin embargo, a pesar del machismo-leninismo de nuestros líderes, después de 1959, la mujer se alejó del concepto hogareño tradicional. La cubana se volcó con devoción a las tareas revolucionarias y la familia pasó a un segundo o tercer plano. Y son incontables las leyes instituidas en Cuba para garantizar la igualdad de la mujer. Por ejemplo, pocos países tienen tan largas licencias de maternidad obligatoria. Aquí comienza a las 34 semanas de embarazo y luego del parto hay 18 semanas más de licencia con goce de sueldo. Más tarde, si así lo desean, las madres pueden optar por una licencia mayor, hasta de 1 año, pero solo con el pago del 60% de su salario habitual. Por otra parte, aquí el divorcio es un proceso muy rápido y permite salir de modo expedito de un matrimonio. Aunque no todo ha sido parte de la saga revolucionaria. La ley de aborto, por ejemplo, existe en Cuba desde 1936. Podía realizarse si el embarazo era producto de una violación o causaba trastornos a la madre. Y luego, en los primeros años revolucionarios, este derecho se fue relajando hasta que mi generación ve el aborto como un método anticonceptivo. En verdad, los métodos anticonceptivos se hicieron cada vez más escasos, por un lado, y la promiscuidad como parte de nuestra conducta sexual, el hacinamiento, las movilizaciones y las privaciones económicas hicieron que aumentaran considerablemente los embarazos no deseados en la isla. Monseñor Antonio Rodríguez, rector del Seminario de San Carlos y San Ambrosio, explica que la tolerancia al aborto no debe verse como un fenómeno post-revolución comunista de 1959. El catolicismo en Cuba nunca fue muy profundo, siempre fue de minorías. En Cuba hubo una conciencia de que se podía abortar desde antes de la revolución. Tal vez por ello, las libertades introducidas por el gobierno revolucionario fueron adoptadas velozmente por la mayoría, y los cambios sociales se asumieron de modo natural, sin culpas, resentimientos ni vigilancia por parte de una iglesia cada vez más clandestina dentro de la sociedad socialista. Ir a la iglesia era una traición, pero hacerse un legrado era un procedimiento médico de rutina. Una cubana puede hacerse un legrado o regulación menstrual y seguir hacia su centro de estudio o trabajo sin que se instale en ella la idea de haber cometido un hecho físico o psicológico traumático. Hacerse un legrado en Cuba es muchísimo más común que acudir a una cita con el dentista. Cada policlínico de la zona donde vives posee una moderna instalación para las regulaciones menstruales.
Por esto puedo afirmar que Cuba es el país del mundo donde más interrupciones de embarazo se producen legalmente. Cuando vamos a una consulta médica y se detecta que estamos embarazadas, el doctor siempre hace la misma pregunta. ¿Te lo vas a dejar o te lo vas a sacar? Casi siempre se trata del segundo caso, y no en todas las oportunidades informamos o damos participación a los hombres de este proceso. Nosotras somos quienes decidimos. Sin embargo, más allá de la ley y de cualquier posible empoderamiento, hay en la isla muchas mujeres que deben enfrentar la vida a solas. 1 de cada 5 cubanas es abandonada a causa del exilio político o económico. 1 de cada 3 matrimonios o uniones libres termina antes de los 5 años. Y somos las cubanas, domésticamente, quienes negociamos entre la realidad y la fantasía para poder sobrevivir. Todos sabemos que con 40 pesos cubanos al mes, menos de $2 estadounidenses, no vive un niño en Cuba. Pero eso es lo que aportan legalmente al mes los padres divorciados a las madres que conservan la custodia de los hijos. En mi caso, por contar realidades femeninas como la mía, he sido censurada en mi país. Así, en Cuba, he publicado muy poco de mi trabajo. Cada vez que pongo el punto final a algo, rememoro los nombres de poetas y narradoras también confinadas al denso silencio editorial. Me encomiendo entonces a la suerte y envío lo que escribo a editoriales o medios del resto del mundo, pensando siempre, ¿me ocurrirá algo en Cuba por escribir y publicar este texto? Entre Fidel y una mujer desnuda. ¿Dónde vivió Fidel? ¿Quiénes fueron sus compañeras o sus parejas durante estos 57 años? ¿Cómo son sus hijos? Los héroes, los mártires, ¿tienen familia, se casan, se divorcian, se comportan como humanos? La única alusión física que he leído sobre estas dos figuras de relevancia dentro de la Revolución cubana, la única mención a las tallas de su cuerpo, su gestualidad y hasta el modo en que llevan su ropa, tanto Fidel como Celia Sánchez, secretaria del Consejo de Estado y heroína de la Revolución, la pude localizar durante mi investigación para la novela Nunca fui primera dama, en un número de la revista Bohemia, e irónicamente está firmada por el actor estadounidense Errol Flynn a propósito de su visita a la zona más secreta de Fidel en la Sierra Maestra, su escondite junto a Celia Sánchez, aquel nido que ella acondicionara para ambos. La intimidad de Fidel es un asunto lacrado. Los detalles de su vida personal se han conservado en el terreno de lo desconocido. Mucho más sus nexos con Celia Sánchez, los rituales y las costumbres de ambos, así como el modo de ella de conducirse ante la presencia del comandante, no habían salido a la luz. He aquí la descripción de este momento de mano de Errol Flynn. Castro y yo. Fidel tenía los oídos pegados a la pequeña bocina de un receptor de radio. Sobre una mesa, a menos de medio metro de él, un revólver belga, un arma de pavoroso aspecto. Durante un momento no nos prestó atención, al cabo del cual paseó la vista por la habitación. Era de mediano tamaño, ligeramente amueblada, con aspecto de cosa preparada deprisa, pero dando la impresión de ajetreo constante, de gente entrando y saliendo cada minuto. Celia Sánchez tenía una orquídea rosada prendida al hombro derecho. Le di la mano y bajé la vista a la altura de su cintura, colgando allí de su delgada silueta un revólver calibre 32. Mi ligero desconcierto no impidió que mi ojo clínico hollywoodense entrara en acción. Me di cuenta al instante de que no estaba conformada como la generalidad de las cubanas, y que era más bien más delgada. Vi su cuerpo bellamente formado, y calculo que sus medidas son 36, 24, 35. Estas no son dimensiones de la cubana por regla general. Los cubanos en su mayoría prefieren dimensiones como estas, 38, 28 o 40.
cabellos muy negros, tez morena y ojos luminosos que no perdían detalle, que nada perdían, y constantemente en viaje de retorno hacia el lugar donde se hallaba el comandante. Terminada la transmisión, Castro alzó la cabeza, nos vio y se puso en pie. Tenía mi altura, poco más o menos, es decir, 6 pies y media pulgada. Tiene una gracia y simplicidad de movimiento y una sencillez de maneras que, lo confieso, no había esperado encontrar. No era, en una palabra, la figura imperiosa que había creído encontrarme. La figura y el gesto de un hombre con mando. Mi primera impresión fue la de su natural compostura, subrayada por reservas de energía y de fuerza. No tiene el aspecto del que se ha tostado al sol. No daba indicios de haber vivido 5 años y medio en junglas, montañas a la intemperie, que era lo que yo creía encontrar. El rostro suave, lo mismo que las manos. En realidad, no son suaves sus manos, ni mucho menos, pero daban esa sensación de casi delicadeza, sin venas a flor de piel. Lucían más las manos de un hombre que ha estado detrás de un escritorio y no detrás de una ametralladora. Su apretón de manos fue fuerte, pero no vigoroso en extremo. En cierta forma, esperaba encontrar nervios de acero entre mis manos, pero nada era sobrenatural en su composición física. Tenía los espejuelos puestos y observé, al comenzar a hablar conmigo, que su secretaria, Celia, lo atendía con su mayor consideración. Mientras hablaba, le quitó los espejuelos, sin aparentar él que se diera cuenta. Se los limpió y se los volvió a poner afable, pero sutilmente, como para no molestarle. Un intérprete nos ayudó en la conversación. «Le sugiero», me dijo, «que vaya al pueblo de Palma Soriano. Ese lugar acaba de ser liberado por las fuerzas de la libertad, y la gente de allí se alegrará de verlo, y podrá observar cómo se sienten los cubanos después de salir de las manos de Batista». Fue entonces cuando le pregunté cómo debía llamarle, y allí fue como entramos en lo de Fidel y Errol. Fin del texto de Errol Flynn. Para los servicios secretos cubanos es muy importante el continuo acceso a nuestra intimidad. Al calor de esta idea nació el CDR, Comité de Defensa de la Revolución, órgano encargado de la vigilancia permanente en cada uno de nuestros barrios. Para los vecinos que levanten amplios muros en sus casas, existe una ley de vivienda que los multa y obliga a dejar visible su universo interior. Un cubano con privacidad es un elemento sospechoso, un foco problemático. Y los líderes no se permiten mostrarse con normalidad en un entorno de hogar y de familia. Entre Fidel y una mujer desnuda hay un abismo. El vértigo que produce el amor lo desconcierta. Nuestros líderes no se proyectan como mortales, no les gusta mostrar esa cualidad que poseemos los criollos, seres apasionados que perdemos el paso por amor. Los héroes cubanos, en apariencia, no sufren ni se divorcian, no son débiles ante el deseo, no gozan. La leyenda cuenta que Fidel Castro no sabe bailar, que no es amante de la música o de las fiestas, y que le ha costado mucho dedicar tiempo a la familia. También se dice que Fidel ha tenido múltiples amores, que a causa de su obsesión por mantenerse activo día y noche al mando del país, desaparecen con rapidez de su vida. También que tiene una esposa de nombre Delia Soto del Valle y varios hijos de matrimonios o uniones diversas. Por razones de estricta seguridad, muy pocos saben exactamente dónde está ese punto cero del que se dice puede ser su verdadero hogar. La vida privada de los cubanos debe ser oficialmente pública, pero la vida de los políticos que lideran el país es misteriosamente privada. El actual presidente de Cuba, Raúl Castro Ruz, es viudo de la también luchadora revolucionaria Vilma Espín. Sobre él se cuenta que es un hombre de familia, pero nadie sabe nada en absoluto de su vida actual.
La figura femenina frente a los próceres, líderes o gobernantes cubanos no está en segundo plano. Simplemente no existe. La moda hoy en Cuba. Antes del triunfo revolucionario, fuimos un país de cuello y corbata, trajes de drill, sombreros de pajilla y collares de perlas. Éramos también un país de discreta elegancia, pobre pero acicalado. La gente se presentaba en el trabajo con su mejor atuendo, planchado, almidonado, bien surcido. Todo esto puede verse en innumerables películas o imágenes de archivo. Luego llegaron décadas de mucho sacrificio y reciclamos la moda. Nos hicimos vestidos fabricados con forros de antiguos trajes. Los sombreábamos con lápiz de maquillaje, una línea en la pierna, para crear el efecto de una media fina, arropando el tramo que viajaba de la pantorrilla al muslo. Entraron los años duros con sus pantalones de caqui, los uniformes y las botas de trabajo. Los que se fueron o los que murieron nos heredaron sus pertenencias, y desde 1980, con los llamados viajes de la comunidad, primeros intentos de acercamiento entre el exilio y los cubanos de la isla tolerados por el gobierno revolucionario, empezamos a recibir paquetes con una moda importada que sustituyó las necesidades básicas con diseños pocas veces adecuados a nuestro clima y estilo de vida. El servicio secreto se apropió de las guayaberas, y las mujeres empezaron a salir a la calle con rolos y ropa de andar en casa. Siempre hubo un grupo de personas que luchó porque la moda tuviera cierta coherencia, pero contra estos diseñadores se alistó un ejército de mal gusto armado hasta los dientes con escudos creados por la realidad económica de nuestro país. Vestir bien, para los pocos que podían, era un problema ideológico, una conducta pequeño burguesa. Solo era posible ver a los cubanos uniformados, o en cualquier caso, con pantalones caqui grisáceo, anodinas camisas marcas Yumurí y toscos, pesados pantalones de marca Hiki. A fines de los años 70, desde su cargo de secretaria de los Consejos de Estado y de Ministros, Celia Sánchez Manduley creó el Taller Experimental de la Moda, empresa destinada a la fabricación de una moda cubana basada de telas y diseños frescos y modernos, con precios asequibles. Entrados los 80, Caridad Abrahantes, Cachita, inauguró Contex. Allí el diseñador cubano Lorenzo Urbistondo, responsable del Departamento de Diseños Masculinos, renovó con mucho ingenio y creatividad la sagrada guayabera cubana. Planteó la posibilidad de fundar una moda basada en nuestras raíces, aligeró los camiseros femeninos y desapareció los horribles trajes safari que tanto les gustaba llevar a los dirigentes cubanos cuando no estaban uniformados. En 1987, Cachita inauguró la casa de moda La Maison, con sede en una exuberante casona de la elegante barriada de Miramar. El objetivo era ofrecer al turismo y a ciertos cubanos de estratos o formación diferentes una pasarela compuesta de hermosos modelos criollos con lo mejor de la moda confeccionada en una isla rodeada de la profunda crisis y el aislamiento al que nos sometían tanto el embargo económico impuesto por Estados Unidos como el autobloqueo impuesto por la directiva revolucionaria. En este universo de plaza sitiada, que duró más de 3 décadas, poco supimos de lo que el mundo conocía como tendencia, moda o estilo. Solo algunos intercambios con el llamado campo socialista nos permitieron vestirnos y calzarnos con ropas que, francamente, no parecían muy tropicales, y mucho menos ajustadas a las curvas y los tamaños de los cubanos y las cubanas. Por entonces aparecieron los catarritos, unos horribles zapatos rusos que terminaban rompiéndose tras los frecuentes aguaceros tropicales. En esos años abrió sus puertas la casa de préstamo o ventas, el Louvre, con abrigos o ropas elegantes para viajar a países de la Europa del Este o América Latina.
pero allí compraban solo los pocos privilegiados que salían al exterior de manera excepcional. Las quinceañeras tuvieron, desde mediados de los años 80, un sitio para adquirir zapatos el día en que cumplieran sus 15. La tienda se llamaba Primor y ofrecía tacones que habían sido muy visibles en los años 50 en La Habana. Durante un tiempo breve, se permitió que se montara el mercado artesanal de la Plaza de la Catedral. Allí comprábamos guaraches, sandalias y zapatos más adecuados para nuestro clima tropical. Pero una operación policial desmesurada, producto del resquemor del Estado al enriquecimiento de quienes confeccionaban estos artículos, acabó con él. Telarte fue una de las mejores iniciativas aparecidas en Cuba. Se creó en 1974 y pudimos disfrutar sus productos textiles desde 1983 hasta 1991. Se trataba de un maridaje entre la industria textil y los artistas visuales, auspiciado por el Ministerio de Cultura, con la colaboración del Fondo de Bienes Culturales y Context. A este experimento sin precedentes le debemos los cubanos la confección de telas diseñadas por importantes artistas locales e internacionales. Personalidades como Mariano Rodríguez, Robert Rosenberg, Raúl Martínez, Luis Camnícer o Manuel Mendive. Durante ese tiempo, ellos vistieron nuestros cuerpos ansiosos por alejarse de la masa uniformada. Pero el período especial comenzó a principios de los años 90, tras la caída del muro de Berlín. Y durante esta terrible fase, que nadie aquí aún ha declarado oficialmente extinta, vivimos una precariedad que daba miedo. Escaseaba todo: el jabón, el aceite, la pasta de dientes. Dejamos de recibir ropa interior de la Europa del Este. La industria cubana no fabricó una sola pieza que nos pudiera abrigar, vestir. Nos quedamos desnudos frente al espejo. Los zapatos se fueron agotando. Andar limpio y calzado se convirtió en una odisea. Algunas familias decidieron cambiar las joyas heredadas de sus antepasados en las llamadas Casas del Oro y la Plata, pertenecientes al departamento CIMEX del Ministerio del Interior, MININT. Las joyas se cambiaban por alimentos, electrodomésticos, zapatos y ropa casual, llegada sobre todo desde Panamá. El Estado cubano necesitaba una inyección de oro, plata y piedras preciosas, y para la recogida de estos valores abrió casas de cambio y tiendas especializadas en el trueque desigual. Dentro de estas piezas se encontraban los pantalones prelavados, las blusas y camisas llamadas bacterias, una alegoría a su estampado, jeans, trajes de baño y ropa interior barata. A cambio de la memoria de la familia, el pueblo cubano se empezó a vestir de modo diferente. El buen gusto no caracterizaba a estos diseños, pero las amplias gamas de colores penetraron el escenario. ¿Cómo y con qué se viste hoy el cubano? Con muy poca preferencia sobre la moda internacional, sin una clara idea de lo que es correcto usar en sitios como hospitales, oficinas, iglesias o teatros. Es muy común ver en La Habana a personas usando pantalones cortos, chancletas y tops en sitios que, en otras partes, merecen cierta sobriedad o recato. Se ha perdido el límite entre la ropa de estar en casa y la de salir a la calle. En esas tiendas improvisadas, poco a poco desaparece nuestra identidad. La ropa reciclada y el mimetismo invadieron nuestros cuerpos. ¿Qué se lleva hoy en Cuba? De Miami o Panamá llega de contrabando todo lo peor. De Ecuador o de los mercados chinos de las afueras de Madrid, colándose clandestinos por la aduana de Cuba, recibimos jeans bordados con pedrería, licras fosforescentes, unos raros pañuelos que se amarran al cuello luciendo estampados diversos, zapatos de madera que suenan, horribles bolsos que agreden la vista y las falsas imitaciones de carteras clásicas. En La Habana, como en muchos otros lugares,
No resulta nada caro llevar una cartera de Vuitton, llevar un bolso de ese nombre. Veo a las personas caminar en la ciudad que amo, pero no las reconozco ni reconozco esta confusión de cuerpos y colores. Fuimos distintos. Teníamos un modo de expresar la historia de nuestras vidas con el vestuario. ¿Qué pasó con los años de instrucción, con la educación estética y los museos aún abiertos, con el mejor arte cubano que nos enorgullece y eleva? ¿Qué ha pasado con nuestro cuerpo luciendo un estandarte equivocado? Educación física. Nacimos en un estado laico, no confesional, donde la Iglesia no ha sido parte de la ilustración de estas 4 últimas generaciones de cubanos. Crecimos en un país donde las becas, internados para alumnos necesitados o de otras zonas del país que reciben ayudas otorgadas por el gobierno, las escuelas al campo, sitios donde se realizan periodos de trabajo agrícola obligatorio que se combina con el estudio de las asignaturas normales y el hacinamiento, forman parte de la vida. Desde el 5º grado de primaria hasta los años de secundaria básica, comienzan a introducirnos en el estudio de pequeños textos sobre educación sexual. La asignatura Ciencias Naturales posee un programa que abarca tanto las formas de relacionamiento en pareja como los órganos de reproducción sexual, las diferencias de identidad en ambos sexos e incluso el peligro de la promiscuidad y sus consecuencias en nuestra salud. Lo contrastante es que cuando estudiamos estas materias, ya sabemos de qué se trata. No conozco una pionera de 5º grado que no pueda recitar de memoria muchos de estos tópicos que nos dicta la maestra desde el pizarrón. Conocemos a los primeros noviecitos en el círculo infantil. En la primaria, damos nuestro primer beso, y en la secundaria básica y el preuniversitario o bachillerato, donde casi tenemos la edad de nuestros maestros, es probable que intercambiemos con ellos conocimientos teóricos y prácticos, fuera y dentro de la institución escolar. Aquí, al decir del poeta Sigfredo Ariel, la inocencia solo se pierde una vez, y la vida es muy larga. La vida sexual en Cuba es un libro abierto que cada cual interpreta a su manera. Nuestros padres dieron por sentado una intimidad poblada, compartida, crearon lazos generalmente breves, matrimonios fugaces que fenecían en el mismo punto de declive del enamoramiento o el deseo. No tenían nada material que proteger. Las normas sociales anteriores fueron lanzadas a la hoguera socialista. Nos cambiaron los esquemas y la familia dejó de ser ese núcleo fundamental por el cual sacrificarse. Perdió valor el estoicismo de aguantar un matrimonio decadente por los hijos, los padres o el qué dirán. Así crecimos, con las llaves de la casa colgadas al cuello para que pudiéramos entrar porque nuestros padres llegarían tarde. Nuestro mundo paralelo no era del todo conocido por los adultos, y los adultos tenían una vida muy parecida a la nuestra, bordada de emociones adolescentes y con encuentros sexuales semejantes a los nuestros. Hubo una fusión generacional que bajó los tonos jerárquicos hasta fundirlos. En el ensayo Tener 20 años toda la vida, de Antonio José Ponte, puede encontrarse este esquema de eterna pubertad y poco compromiso que padecemos los cubanos. Cuando llegan a los 40, empiezan los divorcios y saltan al ruedo los jóvenes amantes que entran y salen de madrugada a las casas antes de familia y hoy nidos de solteras que siguen sintiéndose adolescentes. A las camas de las mujeres nacidas en los años 70 y 80 penetran los jóvenes nacidos durante el período especial y, ¡oh sorpresa!, mi generación ha sustituido el noble peace and love de nuestros padres por una conducta generalmente machista, dura, correctiva, a veces grosera y casi ortopédica de lo que puede ser el sexo casual. Los golpes dentro de lo que puede ser el lúdico lenguaje erótico van sustituyendo a la ternura y pasamos gestualmente
de la caricia al gaznatón en una noche. 1. Mami, vírate de espaldas. 2. Chica, súbete y muévete, dale, no seas vaga. 3. De espaldas o me voy y te dejo en eso. 4. Salta, que voy en pira. La vulgaridad, el gregarismo y la cultura del reggaetón invaden el encuentro sexual en un país que parece ser otro en la corta distancia de una década. Esto ocurre entre intelectuales, científicos, ingenieros, obreros, músicos o teóricos a punto de obtener un doctorado. La violencia física va ganándole a la caricia y la vulgaridad al simple acto de galantería, coqueteo o enamoramiento. Emerge la guerra a cuartel entre los cuerpos, los castigos eróticos con atributos militares y el dolor físico como vehículo de placer. Lo que pudo ser un hábito de un sector marginal es ya una norma imperativa que nos marca y que amordaza el espíritu sexual de un país donde el cuerpo es y ha sido siempre una bandera blanca. El machismo en Cuba. El machismo en Cuba no se proyecta de modo semejante al del resto de América Latina. El hombre cubano ha tenido que asumir la crianza de sus hijos al encontrarse muchas veces solo y al frente de las tareas domésticas debido a las múltiples funciones que la revolución ha destinado a las mujeres. Es bien frecuente ver a un padre cubano haciendo trenzas a sus hijas pequeñas al amanecer, pegando botones, planchando, lavando y llevando al colegio a sus hijos perfectamente acicalados. Estas familias, por diversas circunstancias políticas y sociales, han sido divididas, y es muchas veces el padre quien hace la labor de ambos dentro de un hogar muy poco tradicional para las normas del tercer mundo latinoamericano. Los modelos de vida en Cuba y el desempeño de los roles domésticos de género están muy lejos de lo que se conoce como normal en los parámetros occidentales. Los cubanos no podemos acceder con libertad a las cifras de fallecimiento o separación por maltrato doméstico. Lo que se puede observar en la vida diaria, custodiada y vigilada por una larga lista de organizaciones de masas, desde los comités de defensa de la revolución de los barrios hasta los centros de estudio y trabajo, es una perenne lucha por la igualdad entre los ciudadanos. Las mujeres y los hombres cubanos de mi generación aprendimos desde la adolescencia a disparar con armas de fuego, por lo general rusas, en las clases obligatorias de preparación militar, y sería extraño que una mujer entrenada para la defensa de la patria, para vencer o morir, desde su etapa formativa, se dejara golpear por un hombre sin responder de manera enfática. Bajo el lema, cada cubano debe saber tirar y tirar bien, forjamos nuestro carácter. La infidelidad en Cuba parte del carácter casual de las relaciones humanas dentro de una vida de resistencia. Las guerrillas, las movilizaciones, las convivencias en internados lejos de nuestras casas nos han hecho inconstantes y fugaces en nuestros compromisos sentimentales. Por eso, tanto mujeres como hombres deciden terminar bruscamente sus matrimonios por haber encontrado en otra parte el amor, el deseo, la admiración. En muchos casos, las mujeres mantienen largas relaciones paralelas que pueden permanecer así por tiempo indefinido. Aquí, una mujer puede ser tan infiel como un hombre. Puede abandonar su hogar y recomenzar su vida tal como lo hace un hombre, tenga o no tenga hijos. Pero, una vez más, el empoderamiento femenino ha ocurrido en varios ámbitos, excepto en el plano político e ideológico. El liderazgo político femenino hoy es impensable. Sería impensable tener una mujer presidente. El machismo-leninismo de nuestros líderes históricos lo impide. Pero sí hay mujeres en muchos sectores donde antes de la revolución no tenían lugar. Hay damas zapadoras, artilleras, torneras y paracaidistas.
Claro que los cubanos quisiéramos encontrar ministras, directoras de periódicos alternativos y jefas del ejército. Pero la igualdad en ese sentido no ha sido posible. Estos cargos los desempeñan siempre hombres entrenados en una tradición de género anterior a los cánones aprendidos en 1960. Si tratas de recordar la jefatura política cubana, ubicada en la Plaza de la Revolución, observarás, en su mayoría, hombres vestidos de verde olivo, emplazados debajo del monumento a José Martí, pasando revista a un desfile militar, generalmente compuesto por soldados viriles. ¿Por qué en el mundo socialista nunca hubo presidentas mujeres? ¿Por qué no hay un movimiento feminista en Cuba? ¿Es acaso el feminismo contrario a los preceptos revolucionarios, marxistas, socialistas? Para una autora cubana, es complejo traducir las claves de una sociedad tan particular como la nuestra. La verosimilitud de las acciones y los personajes no tiene base en los códigos tradicionales a los que los lectores occidentales están acostumbrados. Lo que aquí se vive no solo tiene bases ancladas en el realismo mágico o en lo real maravilloso. Nuestra existencia ha estado acosada por el aislamiento y la autofagia. Nuestras acciones, vistas desde afuera, resultan absurdas, desproporcionadas, indescifrables o exóticas. El cuerpo como único espacio de libertad, la sexualidad, la relación conflictiva con nuestras costumbres, la brujería, la vigilancia, la escasez, la delación, el desapego, nuestra relación complicada con el poder, la política decidiendo tu vida entera, la censura, la música y el ron como droga cotidiana para aguantar la imposibilidad de tomar la rienda de tu existencia, la conciencia de ser una criatura propiedad del Estado y las relaciones interpersonales fundidas en estos años de resistencia, son cosas complejas de narrar. Mantener el sentido común en un contexto tan absurdo y único es el ejercicio más difícil que atravesamos los cubanos diariamente. En medio de esta guerra, una mujer cubana desnuda, con sombrero, sudando en el tropidrama de su isla, escribe sobre la arena.